Siguiendo con este módulo de orientación, el tema que abordaremos será el del cuadernillo de ventas. El cuadernillo de ventas es la carta de presentación de todo emprendedor frente a un inversionista. Por medio de este, el inversionista conoce de manera detallada, sencilla y concisa todos los resultados de la valoración, permitiéndole a este entender de manera clara cuáles son esos aspectos que se tuvieron en cuenta para modelar el negocio en unas condiciones futuras y en unas condiciones más ciertas. Adicional a esto, el cuadernillo de ventas lo que pretende es motivar al emprendedor y al inversionista a hacer un proceso de negociación, en donde el inversionista pueda conocer de manera detallada cuáles van a ser los recursos que tiene que comprometer y cuál va a ser la rentabilidad esperada que tendría con el proyecto específico. Este cuadernillo de ventas debe contener unas características simples que vayan orientando al inversionista a ver cuáles son los puntos críticos de éxito de la inversión. Es un documento descriptivo y analítico, facilita la información necesaria para el potencial inversionista, ayuda al inversionista y a cualquier agente económico a entender mejor la estructura financiera del modelo de negocios, da claridad sobre las perspectivas de negocios y describe el precio justo del proyecto. Adicional a esto, cuenta con unos beneficios, y es que permite generar un mayor entendimiento entre las partes. Este cuadernillo de ventas entonces debe tener un contenido muy simple, compuesto por 3 fases. La primera fase es la nota aclaratoria. Todo cuadernillo de ventas debe exponer cuál es el propósito que tiene el documento, para qué está elaborado, quién lo elaboró. Muy probablemente ustedes lo elaboraron con la ayuda de un profesional o de un consultor. ¿A quién va dirigido? En muchas ocasiones no es solamente un cuadernillo que sirva para cerrar procesos de negociación, sino que también puede ser presentado a entidades financieras, bancarias, instituciones que tengan que ver con el emprendimiento y que ustedes puedan canalizar unos recursos a través de ese cuadernillo. Debe también describir cuál es la fuente de información que suministra y debe aclarar cuál es el alcance y la confidencialidad del mismo. Eso aborda la primera etapa de la nota aclaratoria. La segunda fase es la ficha técnica de la empresa, en donde se va a enmarcar la razón social, el nombre de la compañía, el objeto social de la empresa o del proyecto, la fecha y documento de creación. Muy probablemente cuando son iniciativas no cuenten con este requisito, pero sí se debe anexar la información que sea correspondiente desde el inicio del trabajo de la iniciativa. Es decir, desde cuándo están trabajando por la iniciativa, desde cuándo arrancó la investigación, para que el inversionista tenga mayor claridad sobre este punto. El registro mercantil y el NIT en caso de que esté constituido, el domicilio principal, dirección, teléfono, página web, para que el inversionista también, en caso de que haya aclaraciones o de que haya inquietudes, pueda remitirse a ustedes sin ningún inconveniente. Debe declarar muy bien cuál es la composición accionaria, quiénes son los socios actuales, cuál es su participación y qué es lo que han aportado al proyecto tanto en trabajo como en capital. Y debe abordar unos temas que son muy importantes para el inversionista cuando es una empresa que ya está constituida, en el sentido de que debe mostrar cuál es el nivel de activos con los que cuenta la compañía actualmente, las ventas anuales si tiene unos históricos importantes y el número de empleados. Luego de que hemos enunciado todos los aspectos técnicos de la compañía, de su constitución y de las variables y aspectos más importantes de la misma, entramos ya a definir el resumen ejecutivo del plan de negocios. Por lo general, los inversionistas cuentan con muy poco tiempo para estudiar sus iniciativas en sus primeras instancias. Cuando muestran un interés ya por invertir, el inversionista ya sí va a entrar a hacer una diligencia investigativa más específica de todos los temas abordados en el cuadernillo de ventas y en el plan de negocios. Lo que quiero decir con esto es que el cuadernillo de ventas es una ayuda más con la que va a contar el inversionista. El inversionista va a contar con el plan de negocios y con el cuadernillo de ventas.
Ese cuadernillo de ventas entonces genera un resumen ejecutivo del plan de negocios en donde se tocan varios punticos. El primero de los puntos es la descripción del negocio. En esa descripción del negocio lo que se trata es de poderle argumentar cuál es la función empresarial y en qué está concentrada la iniciativa. La descripción de los productos y servicios, cuántos productos y servicios cuenta la compañía, ¿sí? Cuáles son sus unidades de medida, cómo se venden, el tamaño de mercado y los tipos de clientes. El tamaño de mercado es quizás una de las variables más importantes en el tema de la valoración y debe estar muy bien argumentada, porque en definitiva es la variable que va a permitir generar la viabilidad del proyecto en términos comerciales. Y los tipos de clientes, por supuesto. Se debe conocer muy bien el cliente para que el inversionista no tenga cuestionamientos y no se lleve malas impresiones del mercado que se está abordando. Adicionalmente, como ya se ha trabajado en el plan de negocios, se debe enunciar cuál es la competencia principal de la compañía y cuáles son sus competidores. ¿Cuál es la estructura de mercado? ¿Hay mercados monopolísticos, oligopolios o hay mercados perfectos? Y ¿cuál es la posición de la empresa con respecto a ese mercado? ¿Correcto? ¿Cómo participaría en caso de que no esté en el mercado en este momento? O si está participando, ¿cuál es su cuota de mercado? ¿Qué estrategia comercial está utilizando? Cuando puede ser una estrategia de venta directa, de consumo masivo, de one-to-one, relacionamiento directo. Y específicamente, ¿cuáles son los factores de éxito con los que cuenta la compañía? En esto hay que ser muy vendedor. Todo el cuadernillo de ventas debe procurar que el inversionista genere una atracción por el proyecto y que se quede anonadado con las cifras y con los datos que allí se le están presentando. También debe contar entonces con cuáles son las próximas metas que ese proyecto o esa empresa debe tener para poder generar un posicionamiento importante en ese mercado al cual ya se había especificado anteriormente. Luego pasamos a la tercera parte del cuadernillo de ventas, que quizás por ser un proceso de negociación con un inversionista sea la más importante, después de mencionar todas las cualidades y los beneficios que tiene el proyecto en sí, y es la parte económica y la parte financiera. En esa parte se deben describir todos los supuestos que se utilizaron para poder desarrollar el plan de negocios y el plan financiero de la compañía. Y en ese sentido, la valoración se debe iniciar por argumentar cuáles fueron los supuestos macroeconómicos que se utilizaron, cuál fue la inflación que se tomó, el PIB, la devaluación, si es un modelo de negocios que importa, por ejemplo, materias primas, va a estar atado a ese componente, a los impuestos de industria y comercio, impuestos de renta, impuestos a las transacciones financieras. Todo debe estar argumentado y debe definir por qué son esos impuestos y por qué no otros. Y por qué son esas variables macroeconómicas las que inciden en el presupuesto o en la proyección futura del proyecto. Luego de definir muy bien esas variables macroeconómicas y de haber dicho cuál es la fuente en que se tomaron, que debe ser una fuente confiable. En Colombia existen muchas instituciones que están en pro de poder generar información veraz en términos macroeconómicos. Se debe argumentar cuáles fueron los supuestos de ingresos que se utilizaron para poder generar las ventas. En ese sentido hay que ser muy claro en cuáles son los productos que se utilizaron para generar las ventas, cuál es su precio, las cantidades. Ahí debe quedar muy claro cuál es la capacidad de producción, la capacidad de aprovechamiento de la empresa. Mejor dicho, se deben aclarar todas las variables que se tuvieron en cuenta para realizar la proyección de ventas, con el ánimo de que el inversionista pueda entender mejor la estructura financiera y que no se dejen cabos sueltos para futuras preguntas. Esos ingresos entonces deben enmarcar cada una de las líneas de negocios, deben enmarcar cómo es el crecimiento año por año de los ingresos,
y adicionalmente debe generar credibilidad para que el inversionista se sienta atraído por la misma. Después de definir esa estructura de ingresos y esa proyección de ingresos que debe ser entre 3 y 5 años, nosotros siempre recomendamos que sea 5, así las variables macroeconómicas sean muy volubles. Se debe estructurar todos los costos de la compañía, empezando por los variables y terminando por los fijos. ¿Cuáles fueron los costos en que se tuvo que incurrir para poder proyectar esas ventas que están en el plan de ingresos? Entonces ahí debe estar muy bien enmarcado si es una empresa de producción, la materia prima, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, el costo de los indirectos de fabricación, y también debe tener una proyección a 5 años. Ahí no se puede escapar nada. Por lo general en la valoración lo que va a tratar el valorador es que no se generen costos ocultos para que en el proceso de negociación, cuando usted ya vaya a cerrar esa etapa, se pueda definir un precio justo en donde las partes estén contentas con ese valor. Luego de definir esa estructura de costos, se definen la estructura de gastos de administración y de ventas. En la parte de administración entonces se debe contemplar todo lo que necesita la operación del negocio, así no se venda. La secretaria, el gerente general, los pagos por arrendamientos, por honorarios contables, por revisoría fiscal, por relaciones públicas, por relaciones corporativas, etcétera. Todos esos puntos deben estar de manera detallada y deben además precisar en determinados casos si hay incrementos de acuerdo a un incremento de ventas. Eso debe estar muy claro para que el inversionista no se pierda y pueda tener mejores elementos de análisis. Todos esos elementos deben quedar bien explicados, de manera que el inversionista pueda analizar de manera detallada los incrementos reales que se producen en determinados rubros por el crecimiento de ventas en determinados casos. Teniendo clara cuál es la estructura y cuáles son esos supuestos que se utilizaron en los gastos de administración y de ventas, seguimos quizás con una de las partes más importantes de la valoración, y es el plan de inversiones. Definitivamente el plan de inversiones es el que marca un hito importante en la elaboración de los cuadernillos de ventas, porque sin lugar a dudas, si una inversión está mal detallada o está mal planteada, el proyecto puede generar una no viabilidad financiera. Entonces, muy probablemente este va a ser uno de los puntos en donde el inversionista se va a concentrar en su análisis. En ese sentido, el emprendedor debe detallar muy bien cuáles son esas inversiones, en cantidades y en valor, de manera que cuando el inversionista analice esa información, quede clara y además argumente la capacidad instalada con la que va a contar la compañía. Esa variable va a ser sin lugar a dudas una de las variables críticas del proceso, porque una inversión mal planeada es una no credibilidad del inversionista. Adicionalmente, todos los emprendedores están acostumbrados a que solamente tienen un plan de inversiones inicial, ¿sí? Y muy probablemente las ventas en el segundo, tercero, cuarto año incrementen de manera acelerada, de manera exponencial, y no hayan unos sustentos bien importantes en esos crecimientos. Ese plan de inversiones en definitiva va a marcar eso, va a marcar esa credibilidad precisamente en ventas, en que esa inversión que yo estoy presupuestando en la parte comercial, en la parte administrativa, en la parte de activos, verdaderamente no restrinja o no condicione esos crecimientos de ventas que se expusieron en el plan de ingresos. Luego, ya que se han estructurado, digamos, la parte más importante de ese cuadernillo de ventas, que son los ingresos, los costos y el plan de inversiones,
viene toda una estructuración de los resultados. Después de que el valorador cuenta con esas cifras o con esos planes, describe cómo es el comportamiento de los resultados de la compañía, si tiene pérdidas, si tiene utilidades, cuál es la utilidad operativa, cuál es su margen bruto, cuál es su margen neto. Y una característica que es bien importante y por la cual los inversionistas han venido haciendo transacciones de compra y venta de compañías, y es el EBITDA, que es la utilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. Esa es la utilidad de caja. Esa utilidad de caja va a venir enmarcada de los supuestos anteriormente mencionados, pero debe estar muy bien definida con las características del sector. No puede ser una EBITDA que salga de la nada, y tampoco puede ser una EBITDA que esté muy lejos de las condiciones reales del sector, porque entonces va a perder credibilidad el proyecto. Luego se viene un ítem que es bien importante, y es el de las políticas de capital de trabajo. Inicialmente las compañías no cuentan con un poder de negociación importante que puedan definir unas características y unos parámetros de negociación en donde el flujo de caja de la compañía no se vea aporreado. Esto lo digo en el sentido de que las ventas muy probablemente no vayan a ser de contado. Entonces en el plan financiero se debe enumerar muy bien, o se debe enunciar muy bien, cuántos días de recaudo hay en las ventas, cuántos días de inventario se tienen, ¿sí? Tanto en materia prima como en producto en proceso y en producto terminado, y cuál es el tiempo que te dan los proveedores para que le canceles esas materias primas y esas obligaciones que contraes con ellos. Después de definir cuáles son esas políticas de capital de trabajo, se entra ya a definir, por medio del flujo de caja libre, que es quizás uno de los elementos más importantes de la valoración, el tema de la viabilidad económica del proyecto. Esa viabilidad precisamente va a estar enmarcada por variables de decisión que vienen de ese flujo de caja libre. Esas variables de decisión son el valor presente neto de la compañía, cuánto se te está devolviendo de ese capital comprometido en la misma, cuál es la rentabilidad para el inversionista y para el proyecto, en qué periodo se recupera la inversión. Muy probablemente el inversionista se fije, si es un inversionista ángel, pues no va a tener esta variable como un condicionante, pero sí va a tener una claridad sobre en cuánto tiempo se le va a devolver su capital. Y el flujo de caja libre también va a permitir estimar el rango de valoración de la empresa, por el cual el emprendedor va a poder negociar una participación parcial o total de su compañía. Después de haber definido esas variables de decisión, que deben estar muy bien argumentadas de los módulos anteriores, se entra a analizar entonces cuáles son las variables críticas del proceso y cuáles inciden verdaderamente en el valor de la compañía. Y en ese sentido, entonces, el cuadernillo de ventas debe mostrar un análisis de sensibilidad de esas variables, que expliquen en determinado cambio de esa variable cómo afecta el valor de la compañía. Luego se vienen lo que son los escenarios. El cuadernillo de ventas viene con el escenario moderado, el escenario más probable, el escenario que más fácil puede ocurrir de acuerdo a todos los supuestos demarcados y de acuerdo a las realidades de mercado. Y adicionalmente pues debe contar con otros dos escenarios, el pesimista y el optimista, el cual le va a permitir al inversionista tener una visión periférica del negocio, en condiciones más óptimas y en condiciones menos óptimas. Cuando ya se tiene eso, entonces se explica el valor de la compañía, se da un rango de valor, que es un rango de valor justo, en donde el inversionista y el emprendedor van a tener criterios para poder negociar, y se generan las conclusiones del cuadernillo de ventas y de la parte financiera. Como observaciones a ese cuadernillo de ventas se debe tener muy claro, los resultados deben estar enmarcados en tablas que se puedan entender fácilmente, y además deben tener gráficos que
le den al cuadernillo de ventas un valor agregado y que expliquen de manera gráfica cuáles son esas condiciones, esos supuestos. Y como lo mencioné, inicialmente, esta herramienta es de conocimiento entre las partes. Muy probablemente el inversionista, después de que conozca todo su modelo de negocios, les pida a ustedes o les exija su plan de negocios y su cuadernillo de ventas. En términos de importancia, los dos valen lo mismo, pero el inversionista siempre va a estar buscando cuáles son las cifras y cuál es la rentabilidad que le generaría ese capital en ese proyecto específico al cual va a negociar.